planteado de dos maneras. Sucesos que aparecen en el hospital, que son, por lo menos, no solo muy interesantes, sino que son muy llamativos, y luego es cómo lo enfoca la ciencia. Pero bueno, todo surgió a partir de una anécdota, ¿no? Estaba yo en Roma y tuvimos un amigo en común que, que su familia, su hija, tuvo un accidente bastante serio, y sin embargo a la hora de hacerle pruebas, pues parecía que solo tenía pequeñas magulladuras, o sea, pequeñas lesiones que tenía. Se le hace la radiología, se le hacen pruebas más profundas y se descubre que no tiene nada. Entonces me llamó la atención porque ya he visto varios casos y yo fui testigo de un caso así. Un caso en que los padres dijeron que habían tenido pues, un accidente muy grave, nos llamaron y realmente cuando hice las pruebas de radiología, de ecografía, dije una de dos. O esta persona no está diciendo la verdad, estas personas no están diciendo la verdad, o aquí ha pasado algo un poco extraño. ¿Era una cría y qué le pasó, doctor? Bueno, pues porque le pasó un coche por encima. Eso fue el testimonio que hicieron los padres. Yo era residente, o sea que han pasado unos cuantos años. Y me acuerdo que tanto mi adjunto como mi compañero tuvimos que hacerlo y repetir la prueba, porque realmente solo se veían pues, pequeñas lesiones en la piel, pero no coincidía para nada. Es más, los cirujanos y los médicos de la puerta nos decían, oye, esto es muy extraño, y aparte hay testigos. Entonces, sí es verdad que si quieres, desde el punto de vista científico, existen, digamos, fenómenos dentro del cerebro, que ahora, si quieres, te explico, que nos da una fortaleza, una fuerza brutal, capaces de soportar pesos o madres, por ejemplo, que han tenido que levantar grandes... ¿Y esto es verdad, doctor? Es decir, ¿es verdad o es parte de leyenda? Porque todos hemos oído esto del sansonismo o la superfuerza, que algunos científicos realmente es el momento de estrés tan máximo que una madre, porque siempre se pone el ejemplo de una madre, porque seguramente haya sido así, pero también la resistencia de una persona quizá, no lo sé. Pues mira, hay tres teorías. La física. Sí, hay tres teorías y las he estudiado. O sea, sabes tú que, bueno, si somos médicos tenemos que estudiar el tema desde el punto de vista científico, pero tampoco cerrarnos en lo que digamos es la cerrazón, por así decirlo, cartesiana, ¿no? Y efectivamente en los años 60 hay un psicólogo que se llama Stanley Milgram que hace un estudio de este tema y certifica efectivamente que hay una especie de fuerza superior que probablemente tenga que ver con lo que es el sistema de la amígdala, sistema del hipocampo y del tronco encefálico, que es capaz de segregar mucha adrenalina y dar mucha fuerza en ocasiones puntuales. Tú dices dos casos, este de la niña que le pasa el coche por encima es uno de ellos, y el otro, doctor, que te impresionó muchísimo. Bueno, ha habido varios casos que te llegué a mandar o que estuvimos comentando antes. De niños, a mí realmente el caso que me conmovió, y yo entré un poquito en este mundo porque en este mundo digamos, de pensar y repensar las cosas. O sea, fue un caso que te motivó, sí, una visión diferente de la mente cartesiana. Sí. ¿Y qué caso es ese, doctor? A ver, yo en aquella época tenía relación con una chica muy maja que era enfermera de pediatría oncológica. Y me contaba historias bastante horribles, pero bastante duras. Que vaya mundo, ¿eh? Es un mundo muy duro. Y vaya duro. héroes los que están ahí trabajando. Por supuesto, los oncólogos y las enfermeras infantiles. Les mandamos un abrazo. Sí, todavía también y los médicos que también se dedican a paliativos, ¿no? Entonces, esto no estaba previsto, pero te lo voy a contar porque es el tema que a mí me ha conmovido, que me conmovió. Lo comento de vez en cuando. Era un niño pequeño, no tenía más de 4 o 5 años, que tenía un tratamiento, tenía una enfermedad oncológica prácticamente irreversible, pero el pronóstico era la muerte, pero al año, a los 2 años, estaba más o menos bien controlado. Recuerdo perfectamente que un día me dijeron, oye, mira, lo que le ha pasado a este niño es bastante curioso, porque ha cogido a sus padres, dice que está contento, estaba en casa,
les dijo que la semana que viene, el miércoles por la tarde, se iba a jugar con unos amigos que tenían muchísimos juguetes preparados para él y que no se preocuparan porque se iba de excursión a ver a sus amigos. Bueno, no pasa nada, es una cosa normal que puede pensar un niño. Los padres pasmados fueron al oncólogo y el oncólogo les dije, vamos a ver, vuestro hijo está bien, no tiene, a ver, dentro de la gravedad está relativamente bien y eso son cosas de niños, que tengas amigos imaginarios. Efectivamente, los padres se tranquilizaron, pero ese mismo miércoles tuvieron que hacerle unas pruebas. Y unas pruebas rápidas que requerían el ingreso esa noche. Y luego salen y obviamente pues siguen su vida normal con su tratamiento. Pues bien, Iker, cuando ese miércoles, a esa hora, mediodía, que habían hecho las pruebas, le habían puesto un contraste y tal, empieza a tener una reacción alérgica y el niño fallece. A la misma hora y en el mismo momento que lo dijo, sin que nadie esperara que falleciera. La misma hora que él tenía programada su excursión. Ah, con los niños. A ver, dijo por la tarde, no te puedo decir efectivamente, dijo por la tarde ese miércoles. Entonces, que un niño pueda recibir o escuchar de otros amigos, otros ángeles, otros... no lo sé. ¿Cómo te quedas como médico? A ver, yo me quedé dándole muchas vueltas. Y luego ya empecé a recopilar casos, a hablar, porque en mi hospital hay gente maravillosa y siempre me han apoyado. ¿Cuál es tu hospital, doctor? Hospital Virgen de la Risaca, carretera Cartagena-Murcia, está ahí en el Palmar, un sitio donde está nuestro Carlitos Alcaraz ahí dándolo todo. Siempre nos ayudan, además, para cualquier cosa. Sí, la verdad es que sí. Entonces, es cierto que en el sur la gente, bueno, en el sur, por lo menos en la zona de Levante, donde me muevo, pero también es verdad que hay cierto tipo de pudor, ¿no? Lógicamente, porque esto... A ver, hoy en día la medicina... ¿no? Hoy en día... Sí, pero... Pero esto pasó, doctor. Pasó. Y no solo a ti, imagino que otros médicos se quedaron como diciendo, bueno... una especie de alucinación, dirían científicamente, pero premonitoria. A ver, o en lo espiritual, es que entra entidades de otro tipo que vienen a visitar. A ver, científicamente siempre intentamos dar, ¿no? Es verdad que los niños oncológicos o las personas que tienen tratamiento puede haber una afectación general cerebral y lo que es el lóbulo frontal puede afectarse muchas veces en la hora de pensar e incluso el lóbulo temporal, el que a ver si te lo digo, el mismo lóbulo temporal de las emociones de esta zona, sí, ¿vale? Que es, digamos, en la que tiene conexión, por así decirlo. A ver, quita un poco el vaso y eso, doctor, sí, para que lo veamos bien. A ver, yo te lo pongo para que Camilo esto es, nos coja bien. Sí, para que Camilo no... Sí. A ver. Esto es el lóbulo frontal donde generalmente pensamos. Aquí está el lóbulo occipital donde generalmente, pues, donde vemos las cosas. Pero en esta zona más profunda, que es el lóbulo temporal, que es donde está la amígdala, donde está el hipotálamo, digamos que están nuestros pensamientos más profundos. Esta zona es muy difícil de engañar. Si tú tienes manía a una persona, si tú tienes querencia, a veces dices, pues tienes que ser amigo, pero es que te cuesta, ¿no? Ahí están como las verdades más hondas, ¿no? De alguna manera sí, los odios más profundos, que algún día hablaremos cómo manipulan nuestro cerebro a través de introducir mensajes directos ahí. Está estudiado totalmente con resonancia magnética funcional, hay muchos estudios. ¿Y la gente que está afectada puede pasar que puede pasar efectivamente que hayan cortocircuitos y que luego ese cerebro se resetee y diga, bueno, pues es que aquí hay un amigo imaginario o yo he tenido una ECM, pero en realidad no ha sido así? Es un tema mucho más profundo y muy interesante. Se juntan todos, pero la zona que tú no puedes controlar, la inconsciente, esa no miente. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando uno piensa cosas y eres médico, te das cuenta y haces una entrevista, puedes saber que si está ideando o si es algo que tiene, digamos, cierto grado mayor de profundidad. Pero hay una cosa muy importante y muy bonita. Es que los niños no mienten, inventan. Pero cuando un niño te dice que ha visto o ha notado, es una cosa que le tienes que dar vueltas. A ver, el caso Él lo contaba con mucha coherencia dentro de su edad. Totalmente. Se estudió y yo estudié el cerebro. Como una verdad. Si hubiera tenido alguna metástasis en zonas de pensamiento... Ese niño, cuando tú ves con los computadores el cerebro, no mentía. Ese niño no tenía ninguna prueba radiológica o psicológica que dijera que ese cerebro está alterado. Doctor, y no es el primero, son varios casos así. ¿Y cuántas personas tienen experiencias, porque sería parecido, están ustedes pensando, de que vienen a recogerle o se refiere a alguien? Bueno, hace poco hablábamos de un caso que están ahí apareciéndose y que ese tipo de experiencias, quizá en otro tiempo, podrían ser identificadas con entidades sobrenaturales
que nos guíen en el camino, nos protegen, nos llevan seguramente a otro lugar. Y hablando de ángeles, yo recuerdo uno de los casos más impresionantes, que tú quizá lo recuerdes de haberlo visto aquí en el programa. Tuvimos la oportunidad de hablar con este hombre, Ron Di Francesco. Él viene trabajando hace años como broker importante, y de pronto un día de septiembre del 2001, ve que una bola de fuego le viene encima. Está en el piso 97, si no me equivoco, de las Torres Gemelas. Ostras. Y él baja hasta abajo, nunca mejor dicho, claro, evidentemente, llega hasta el suelo, quiero decir, hasta la planta 0, no sabe cómo. Cuando llega, se cae la Torre Gemela. Es la última persona que sale de la Torre Gemela. Él siempre dijo, y nos lo contó, que escuchó una voz imperiosa, una voz imposible de no hacerle caso. Él se había acurrucado, dispuesto a morir. Se había puesto en ese piso en el 97, no había hecho caso de otras situaciones y se encontró con la bola de fuego avanzando. Entonces se puso en posición fetal y pensó que iba a morir. Y una voz o algo, dice que le sacó de ahí. Levántate. Y le llevó. Vale. Un caso impresionante por quién es. Pero habéis encontrado Sí, casos de este tipo. Recordando un caso muy parecido que viví yo también cuando estaba, yo creo que era R1, era novato o así, o R2, me acuerdo de un caso, efectivamente, que fue bastante curioso, porque luego cuando pasas con el tiempo, que un cirujano me pidió que le hiciera una ecografía del abdomen, y en concreto del bazo. Y todo empieza por lo siguiente. Hizo una operación relativamente importante del hígado, extrajo un cirujano muy bueno, tenemos cirujanos muy buenos con el tema oncológico de metástasis hepáticas y el páncreas, por supuesto. El caso es que le extirpó tumores, y este enfermo creo que tuvo una parada cardiorrespiratoria, pero no, como si hubiera sido una FM, pero no la comentó. Simplemente en plena mesa de operaciones, ¿no? Sí. Cuando salió, que fue una operación muy dificultosa, le dijo al doctor, muy bien, todo bueno, me encuentro bien y tal, pero hay que revisar el bazo. Y entonces el cirujano le dijo, pero si hemos visto que su bazo no tiene metástasis y tal. Y dijo, no, si no me refiero a mi bazo, me refiero a su bazo. Entonces el cirujano no le dio importancia. Pero a las semanas, como los médicos somos un poco neuróticos en el sentido de darle vueltas a la cabeza, en eso sois un poco parecidos a los periodistas cuando empezáis a darle vueltas a la cabeza, me dijo, oye, doctor Alonso, ¿me puedes echar un vistazo? Porque me dijo este paciente, pero una tontería. Y le hice la ecografía y tenía una lesión en el bazo. A ver, era un hemangioma, no era una lesión, luego estuvimos viendo y tal. Era una lesión que tienes que controlar. Bueno, pero era algo en un sitio específico, y este hombre tuvo esa conciencia repentina estando en parada respiratoria en la mesa del hospital. Cuando salió, simplemente le dijo, hay que repasar el bazo. Y el cirujano le dijo, mire, el bazo lo hemos repasado, tiene su escáner, tiene su ecografía, de todo. No, y le dijo, no, doctor, me refiero a su bazo. No sé si él estaba en estado semi-alterado de conciencia, si estaba después de propofol, que también muchas veces, el caso es que lo dijo. ¿Qué es casualidad? Vaya casualidad. Sí, y os encontráis ese tipo de anomalías, os encontráis ese tipo de situaciones, son difíciles de archivar o de secuenciar, pero ocurren con niños, con adultos, con personas. Y eso de la intuición, o que alguien escuche una voz interior o algo y toma una determinación y eso le salva. También han ocurrido casos de este tipo. Yo pregunté a una cirujana, a una médico que se carga de niños oncológicos terminales. Esta anécdota me la contó porque estuve hablando con ella y hay dos anécdotas muy parecidas. Entonces, para mí también me marcó mucho. Me marcó mucho porque la anécdota es fuerte. La anécdota es, pues estos pacientes tienen una sensibilidad especial. Generalmente un niño con oncológico tienes dos maneras de afrontarlo, o mejor dicho, tres. Una es ignorarlo, otro es una introspección, negarte a ti mismo, negar las cosas, y otro es entrar en paz y armonía. Es muy difícil, pero a veces hay. Y sucede. Es como si tuvieran un ángel, ¿no? O como si tuvieran alguien que les estuviera ayudando. No lo sé. El caso es que
esta mujer, esta colega, iba a casa con relativa frecuencia. El niño no estaba tan mal de nuevo, ¿no? Y ya había cogido confianza con la familia y de vez en cuando pues, se quedaba a merendar y tal. Pero esta vez ella tenía prisa, la médico, y dijo, me voy a ir. Pero la madre le dijo, por favor, quédate 10 minutos, solo 10 minutos. Y al minuto 8 el niño fallecía. Eso sí, eso es verdad, porque eso me lo ha contado, lo he vivido, no lo he vivido yo, pero me lo ha contado directamente. Entonces, otra vez más, casualidad, causalidad. Una clarividencia de algún tipo. También es verdad que entre las madres y los padres, pero quizá un poquito más las madres y los niños, existe una conexión que a veces lo vemos, una conexión muy especial. ¿No? Lógicamente, ¿hasta qué punto? Porque tienes ese lóbulo temporal que lo hablaremos y conecta con otros, sí, porque hay una serie de neuronas espejo que cuando este y este se ven y tienen cierto grado de relación interna o familiar, pues sí, pero todavía no hay demostrado por qué hay personas. A veces esa claridad del ángel de la guarda, entiéndanos el concepto, ¿no? Oye, o no. O lo que sea, o no. Es que a veces, veces, les dice o les hace ver lo que va a ocurrir. Hay casos que tú has recogido con los niños, es que te ponen la carne de gallina, ¿no? Que pide, por ejemplo, un último deseo de que la familia se junte o ese tipo de cosas que no tiene sentido y ocurre, doctor. A ver, efectivamente. También me llegó de una fuente que estuve hablando con ella, de una persona que también trataba a terminales y contó que, bueno, que la ilusión de ese niño era con una madurez increíble, con unos dolores y una situación horrorosa, pero con una paz interior, que ya te digo que si no es sobrenatural poco le falta. Que esto es otra cosa. En una circunstancia de cualquiera nos tiraríamos por el barranco en el sentido de decir, de repente sale una fuerza, Así hablamos es. de esa fuerza que nadie sabe por qué. Termino le da con la anécdota claridad. si quieres, porque es espectacular. Entonces ese niño tenía mucha ilusión de juntarlos todos el día de su cumpleaños, el día de, por favor, quiero, pero lo que pasa muchas veces hoy en día en estas familias, en la vida, ¿no? No se llevaban bien unos con otros, incluso tenían que hacer turnos para entrar unos con otros. Y le dijeron a los padres, mira, entiéndelo, tal, que no puede ser porque vamos a hacer 2 fiestas, vamos. Y bueno, el niño no pasa nada, pero si podéis. Insistía en eso. El día de su cumpleaños era una fecha concreta. Pues el niño murió creo que una semana justamente antes y toda la familia se reunió y en ese momento se dieron cuenta que él de alguna manera había unido toda la familia. Los padres lo dijeron. Entonces fue un testimonio espectacular para todos. Obviamente pues hubo abrazos, llantos, como una celebración diciendo, bueno, nos ha unido. Entonces, ¿qué es? ¿Otra vez esa casualidad o esa vez otra causalidad? Yo como científico no puedo dar explicación. La explicación que puedo dar es que ese cerebro estaba bien, que no había, porque también la hay, ¿eh? Hay sustancias químicas pues, oncológicas que afectan y acaban creando psicosis y acaban afectando. Pero precisamente... Ya hay metástasis, hay lesiones cerebrales que acaban. Claro. Pero cuando tú tienes un razonamiento bien estructurado, es difícil que haya detrás una patología tuya. Y está. Y siempre nos queda el tema de la casualidad o la causalidad.